Bienvenidos a Conociendo al Enemigo. Este material está sacado de los libros El Diccionario del Diablo y Entre Cristo y Satanás del ya fenecido autor Kurt E. Koch. Por ser libros gratuitos y de venta prohibida, es que paso esta temática que pretende enseñarnos los peligros de las distintas prácticas satánicas sin infringir derechos de autor o copyright. El material es muy viejo y, por tanto, también sus ejemplos lo serán. Sin embargo, servirán de igual modo al oyente que esté inmiscuido en la guerra espiritual, ya que el modus operandi de los demonios no cambia a pesar del avance tecnológico. Que te sea de bendición. Y tocamos hoy la quiromancia, que es la lectura de las líneas de la mano con propósitos adivinatorios. Y empiezo con un ejemplo que nos cuenta Koch, que dice lo siguiente: un hombre había practicado la quiromancia por muchos años. Asimismo, tenía la facultad de curar a la gente mediante el mesmerismo. Vino un tiempo cuando sintió en su conciencia la necesidad de ser cristiano, mas descubrió dentro de sí mismo una fuerte resistencia interna. Cada vez que venía en contacto con cristianos o con cosas relacionadas a la fe, tal resistencia se hacía más y más fuerte, produciéndole un gran conflicto interior. El ejemplo es muy conciso, muy cortito, pero nos deja una gran enseñanza. Ya vamos a ver más, obviamente, pero ya nos deja ver cómo actúan las fuerzas de las tinieblas. Muchas veces nosotros decimos: esto que hago no puede ser tan pecaminoso ni tan grave, no me puede traer muchas consecuencias espirituales porque yo sé en el Dios que creo. Y tenemos ciertas prácticas que nos pueden llevar a ser atados, sí, espiritualmente. Pero nosotros decimos: no, el Señor me protege, Dios mira el corazón. La frase particular de muchos creyentes: Dios mira el corazón. Justamente porque mira el corazón es que trata nuestras justicias como trapos de menstruación, como trapos de inmundicia. Imagínense entonces cómo trata nuestra propia injusticia cuando la hacemos sabiendo o por ignorancia, que la ignorancia, dicho sea de paso, no nos exime de culpabilidad. Mi pueblo pereció porque le falta conocimiento, porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece, dice la palabra, en tiempo presente por falta de conocimiento. O sea que la Biblia nos está dejando en claro que no es que está hablando de algún momento preciso donde el pueblo de Dios, el Israel étnico en el Antiguo Testamento, pereció porque le faltó conocimiento, sino que esto es algo para cada día y para los tiempos del Nuevo Testamento, de la gracia en nosotros, los gentiles. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si nosotros vamos a un país donde no es legal hacer cierta cosa que en nuestro país residente sí lo es, cuando vamos a aquel otro país de visita o a trabajar para después volver o para allá vivir y nosotros ignoramos las leyes, cuando nos juzguen por incumplir ciertas normas de aquel país, no podemos ir a defendernos alegando que tenemos ignorancia de las leyes de ese país. Porque por más que así sea y que lo digamos con toda honestidad y con las mejores intenciones del corazón hayamos hecho lo que hayamos hecho, se nos va a juzgar de igual manera, amén de nuestra ignorancia. Por lo tanto, hermanas, hermanos, no podemos ignorar nosotros como cristianos que hay ciertas prácticas que le dan poder a Satanás para atarnos y después vemos las consecuencias en el largo plazo.
Personas que no han sido libres de ataduras, de maldiciones generacionales, de poderes, de demonios generacionales y ahora no pueden aceptar a Cristo. Personas que han participado en algún juego al que han llamado inofensivo, como por ejemplo, no sé, la Ouija. ¿Sí? Alguno puede decir, yo jugué a la Ouija y gracias a Dios nunca me pasó nada. O puede decir, yo no creo en eso porque yo jugué a la Ouija y no pasó nada. O sea, pero nada, no sucedió como en los relatos que tengo en cuenta o las películas que muestran resultados agravantes de jugar ese juego. A mí no me pasó absolutamente nada. Pero le hablas de Cristo y se cierra por dentro. A mí una vez me leyeron las líneas de la mano, pero fue una gitana cuando estaba de compras y no me pasó nunca nada. Pero de momento no quieren leer más la palabra, dejan de orar y no quieren saber más nada con Dios. Empiezan a sentir hasta repulsión hacia las cosas santas y les cuesta sobremanera al llevar una vida cristiana. Les cuesta sobremanera empezar a congregarse, ayunar cuando antes lo hacían habitualmente. Esto es porque le dieron entrada a un espíritu inmundo que está afectando sus vidas. Más adelante vamos a tocar muchos temas en profundidad que nos van a dejar anonadados o asombrados, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la práctica de la quiromancia, ¿sí? Y cuando vayamos tocando otros temas, vamos a tocar de paso otras consecuencias que pueden ser hasta más profundas en la vida de un cristiano. Pero no podemos dejar de decir que la práctica satanista, ocultista, la práctica de hechicería, siempre trae consecuencias. Y lo que los demonios hacen en una persona también. Yo voy a una señora que me cura el empacho. Solamente me cura el empacho, no es que hace algo tan grave. Me cura el empacho con la cinta. Y desde aquel día quizás ya tu vida espiritual ha decaído y no es la misma. Y si no está sucediendo ahora, va a suceder más adelante. Tenemos que tener cuidado. Antes de seguir con el tema de la quiromancia y basado en lo que vine exponiendo en la temática anterior, que es la cartomancia, voy a dar algunos faltantes que justamente me quedaron por explicar y los pasé por alto. En un testimonio de cartomancia que vi, la suegra de un muchacho predijo exactamente la muerte de un muchacho y aconteció tal cual él ya había predicho. ¿Es entonces correcto que los demonios puedan predecir algunos acontecimientos o muertes? Porque hay personas que sueñan que a una persona le acontece determinada cosa que termina como consecuencia en la muerte de tal persona. Y después en la realidad esa persona muere de la misma manera en que esta otra persona soñó que moriría. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Esta persona está viendo el futuro? ¿Hay demonios que tienen el poder de predecir las cosas? No, los demonios no ven el futuro. Esa capacidad reside solamente en el Creador, en el Señor. Lo que hacen los demonios es planificar y dar a conocer a sus siervos sus planes. Y llevan a cabo la muerte de la misma manera en que le dan a conocer al vidente el cómo va a morir la otra persona. Esto es para que no se confundan, ya que muchos dicen, yo tenía poderes ocultistas o era satanista hasta que me convertí a Cristo y ahora tengo el don de profecía, que siempre lo tuve. Ese don de profecía es aquel que cuando estaba lejos de Cristo me permitía ver ciertos acontecimientos. No, error garrafal y tremendamente peligroso, porque un cristiano jamás, como ya expliqué anteriormente, jamás recibe dones de manifestación,
sino es hasta después de su conversión. Yo he hablado con personas que tienen ciertos poderes y los llaman dones de Dios. Y ellos son practicantes católicos, creen en Dios, hasta leen la Biblia, la conocen, hasta hacen sus rezos u oraciones. Y también sucede en el pueblo cristiano. Muchos cristianos que llegan al Señor y siguen con ciertas habilidades mediumísticas, pero para ellos es un don de Dios. Los dones de Dios son los que salen en la Biblia. Algo distinto a lo que salga ahí no es de Dios. No hay un don para andar viendo gente muerta. No hay un don para ver la muerte de aquellas personas con las que a veces soñamos muertas y que después esto acontece. No hay dones como, por ejemplo, que una persona diga: a mí siempre que me duele, no sé, el estómago o que me duele el pie, algo malo va a pasar. Hay personas así. Esos no son dones. Y si vos estás padeciendo un agravante así de que, no sé, te duele, por ejemplo, el estómago, sentís cierta sensación y después acontece algo malo y vos ya sabés porque hace años que tenés tal condición que si te acontece esta cosa va a suceder tal otra, eso no es de Dios. No es que Dios usa eso para avisarte el mal que va a venir. En ocasiones Dios te puede revelar lo que va a pasar. Voy a contar un testimonio. Una vez mi esposa tuvo un sueño lúcido. Paso a contar. Teníamos una moto, él ya la quería andar a toda costa, pero él ya siempre que se subía a la moto se le rompía. No pasaba lo mismo conmigo. A pesar de que la moto era de él, ya se la habían regalado cuando él ya y yo éramos novios. Una vez casados, la terminé usando más yo que él ya porque la moto con él ya no andaba bien. Entonces, parecía que había un problema de que la habían envidiado o no sé qué, y a pesar de oraciones y de todo, la moto se le seguía rompiendo cada vez que él ya se subía. Entonces, yo sentía un malestar cada vez que él ya andaba en moto, y llegó un momento en que él ya enojada por no poder usarla, se dispuso a andar en moto de igual manera, pero se fue a su trabajo en colectivo. Esto la hizo enojar. Y yo le dije al Señor: Señor, si no es tu voluntad que él ya ande en moto, mostráselo vos, porque a mí no me hace caso, le dije. Fue una ocasión donde, vieron que a veces las mujeres, así como los maridos, no nos ponemos de acuerdo, no hacemos caso. Sobre todo más le pasa esto a la mujer, que en lugar de someterse, se rehúsa a escuchar la voz del marido. Esto pasa mucho. Yo le dije: Señor, a mí no me hace caso, así que decile vos que no use la moto. Yo confiando en que el Señor se lo iba a decir en la manera en que Él quisiera. En ese mismo momento, él ya iba al micro, se queda unos instantes dormida sobre la ventana del colectivo. El colectivo pisa un pozo, él ya con la cabeza golpea el vidrio, entonces cuando abre los ojos por el impacto menor, chiquitito que sufrió por ese traspié el colectivo, cuando abre los ojos ve todo su pelo ensangrentado. Entonces él ya abre más los ojos, se pasa la mano por el pelo y se lo sigue viendo ensangrentado. Entonces ya se desespera, abre más los ojos y ahí ya lo tenía normal. Considero que esa sí fue una advertencia de Dios tras la oración que yo hice. Desde ese momento él ya entendió que Dios le estaba previniendo de que iba a sufrir un accidente y quizás fatal en esa moto. Y desde ese momento no anduvo más en moto. O al menos que yo recuerde no hizo viajes largos en moto. Dios a veces actúa así. Ahora, conozco personas que, por ejemplo, ven gente muerta o sueñan con alguien que va a morir
o ellos mismos se ven muertos en sueño y después un familiar fallece de la misma manera en que ellos se soñaron a sí mismos muertos en sus sueños. Estos no son dones de Dios y siempre hay detrás una maldición generacional, padres, abuelos, tatarabuelos, que tuvieron poderes adivinatorios. Hay que cortar con estas maldiciones. ¿Cómo se corta con estas maldiciones? Muy fácil, se va a la presencia del Señor y en el nombre de Jesús se le dice una oración como esta: Señor, en el nombre de Jesús, vengo ante ti y me arrepiento de los pecados ocultistas, de los pecados de magia, de los pecados de satanismo de mis padres. Yo me arrepiento de los pecados de ocultismo de mis antecesores y te pido que en mí ahora, así como en mis descendientes, se rompa esta cadena de maldición generacional. Eches fuera todo demonio generacional de mí y de mis descendientes en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea guía en cada ocasión, pero más o menos con una oración como esa, hecha con fe, debería bastar. Por otro lado, hay veces que un brujo cuando muere, el demonio que tiene dentro lo pasa para que lo herede un familiar suyo. Esto es muy común en la práctica de los brujos. Ellos saben, los brujos más dedicados a Satanás, saben que lo que tienen dentro son demonios que le dan poder. Entonces ellos mismos, antes de morir, quieren a alguien a quien heredar tales demonios. Llaman al tal para darle esos demonios. Si no es una relación de una familia donde todos sean brujos o satanistas, la persona muere sola. Este hombre o mujer que muere no va a llamar a un familiar para transmitirle los demonios, pero los demonios de igual manera no van a pedir permiso. Cuando la persona muera, este demonio va a pasar a alguien de su generación. Y hay un testimonio donde el demonio de la persona muerta eligió pasar de entre los nietos de esta persona a uno que estaba estudiando, si mal no me equivoco, para ser, no sé si pastor, tenía un llamado ministerial y decidió pasar a esa persona. De entre los nietos de la persona fallecida, había uno que era cristiano, creo que los demás no, si mal no recuerdo en mi mente más el ejemplo, aunque no lo recuerde tal cual es tan frecuente que vale que lo cuente aunque no exista tal ejemplo en sí, porque existe en muchísimas personas. Por ejemplo, así que lo voy a poner como ejemplo, si no la complico. Si yo soy un brujo y muero, el demonio que sale de mí va a ir hacia mis hijos o hacia mis nietos. Y generalmente el demonio que sale va a preferir hacer morada en algún hijo o nieto mío que esté siendo llamado por el Señor para algún ministerio o que sea cristiano. No se va a fijar tanto en alguien que es mundano. Si yo tengo 5 hijos y de los 5 hijos 2 son cristianos, pero hay un cristiano que es medio tembleque, tibio, que no le da mucha bolilla a las cosas del Señor, pero el otro hijo mío sí es un cristiano afianzado en la fe. Bueno, el demonio va a preferir a ese hijo mío para entrar y cerrarle la puerta y para que ese hijo mío deje de tener el deseo de orar, el deseo de leer la palabra, el deseo de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el demonio no se va a fijar en los mundanos y tampoco se va a fijar en aquel que es cristiano pero no tiene un llamado y se nota en su vida tibia, o que tiene un llamado pero a él no le interesa. Se va a fijar en aquel que realmente está haciendo las cosas que a Dios le agradan.
El demonio se arriesga, dirán ustedes, va en la medida del conocimiento que posea el cristiano. Porque si tal cristiano no tiene idea de estas cosas que estamos viendo, el demonio tiene todas las de ganar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que estas temáticas son tan importantes. No es para producir morbo, es para aprender cómo contrarrestar los peligros de las tinieblas. Dice la Biblia, porque no ignoramos las acechanzas del maligno, las artimañas del maligno. No debemos ignorar las artimañas del maligno. Por eso la temática se llama Conociendo al enemigo. ¿Cómo vas a luchar contra alguien al que no conoces? Cuando un país se prepara para ir a la guerra con otro país, tienen que tener en cuenta los puntos débiles en el mapa del otro país, las debilidades del ejército contrario, tienen que tener en cuenta su modo de ataque, con qué armas cuenta el opositor. Tienen que tener todo esto sabido para que las bajas sean mínimas y poder ganar en la guerra. En nuestro caso no es algo que suceda diferente. Debemos conocer al enemigo. Entonces, cuidémonos porque los demonios no piden permiso y les encanta pasar de generación a generación. Hay brujos que no mueren sino hasta que ellos pasan el demonio que tienen a un heredero. Y esa persona está en su lecho de muerte y el demonio alarga su momento de muerte, haciéndolo muy tortuoso, cosa que la persona desee morir porque ya no da más de los dolores, se va pudriendo en vida, pero el demonio está haciendo esto, está reventando a la persona desde dentro, al brujo, a este brujo que está muriendo, lo está reventando desde dentro, le está haciendo pasar el peor martirio para producirle la muerte, porque quiere que éste se apure en pasar como herencia a este demonio a algún familiar. Cuando el brujo lo hace, el demonio pasa y la persona muere. Entonces hay muchos casos así. Algo más que quiero destacar, no sé cómo, pero los espíritus inmundos, los demonios, los ángeles caídos, ven en las personas si tienen un llamado específico de Dios y la van a atacar con más frecuencia y ferocidad. Esto debe ser porque en el mundo espiritual debe haber alguna señal, algo que los demonios ven en la persona que tiene un llamado de Dios, inclusive desde que estas personas nacen. Hay algo especial en esas personas que los demonios detectan. Por eso es que hay muchas personas que dicen: yo desde niño he sido muy atacado por el diablo, he estado a punto de morir por enfermedades terribles, pero el Señor siempre me ha librado. Y uno dice: pero desde niño, no sé, tus padres eran cristianos. No, yo conocí al Señor, pongámosle a mis 20 años, pero desde niño pasé por muchas enfermedades cercanas a la muerte, o accidentes, pero el Señor siempre me estuvo librando. Eso es, si vemos la vida de este joven, pongámosle, ¿no? Tiene 20 años y vemos que es un cristiano que a pesar de su corta edad tiene un gran ministerio, tiene un llamado. Esa persona deja de ver de que tiene un gran propósito en el camino del Señor, que sirva al Señor con todas las fuerzas, que es una persona de oración, que es una persona de lectura, de ayuno, victorioso en la fe. Entonces nosotros podemos deducir, bueno, tu destino, por así decir, quiso ser cambiado. Habían demonios que desde chico intentaban matarte. ¿Eso por qué sucede en la vida de ciertos cristianos? Porque los demonios ven cuando Dios deposita un llamado en una persona. Esto parece loco, pero así es. En el mundo espiritual, Satanás sabe a quién atacar.
En ocasiones, en otras ocasiones no. Pero hay personas que deben tener algún tipo de señal en lo espiritual de que van a ser alguien grande en las manos del Señor. Bien, otro punto que no toqué. ¿Cómo nos protegemos de las imposiciones de manos? Cuando imponen manos o cuando viene un lobo disfrazado de ministro de justicia, de oveja, e impone manos o empieza a hablar lenguas. Esto lo vemos mucho en el Evangelio de la Prosperidad. Personas que no son cristianas, personas que aunque sean muy reconocidas como pastores o profetas o hasta apóstoles, y vienen a imponer manos y tienen predicaciones raras y poderes raros, en fin, así sea un hermanito que conocemos de toda la vida de la iglesia y tiene pecados ocultos. ¿Cómo hacemos para protegernos si de golpe alguien viene y nos impone manos, inclusive sin que nos demos cuenta, y no nos atrevemos a decirle, mira, no me impongas las manos, por favor, porque no te conozco bien o no sé quién sos? En fin, o sé quién sos, pero tenés ciertos pecados. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es fácil. Cuando alguien te imponga manos, no dejes de orar. Y con decirle al Señor en voz baja o en la mente, Señor, protégeme de todo mal que pueda pasarse a mi vida por parte de esta persona que me está imponiendo manos. Protégeme, guárdame en el nombre de Jesús. Con eso es suficiente. Y nosotros debemos conocer cómo estamos en nuestra vida para que cuando nosotros impongamos manos no contaminemos a otra persona. Esto ocurre, por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Cómo estamos con Dios? Porque en algún momento vamos a querer, orar por nuestros hijos, imponerles manos, ya sea que estén enfermos o simplemente que los vayamos a saludar para que tengan un sueño reparador sobre la noche, y les vamos a imponer manos. Y si nosotros estamos en pecado, ahí hay un peligro, porque le podemos traspasar nuestros pecados a ese niño. Y más si tenemos pecados recurrentes, que ya no se trata tan solo de carne, sino de una posible demonización. Como digo, estas temáticas no son para generar miedo, no es para que veamos demonios hasta en la sopa, pero sí es para que seamos precavidos. Bien, hablé también del nuevo nacimiento, de que el nuevo nacimiento no es el bautismo en Espíritu Santo, pero que se recibe inmediatamente la persona acepta a Cristo. Aunque hoy acepte a Cristo y a la semana siguiente, como a los 5 años más adelante, se aparte del camino del Señor. Lo que tengo que agregar acá es que no todo nacido de nuevo necesariamente habla en lenguas, porque muchos dicen que el nuevo nacimiento es el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, esto no es así. Sí, pero también dicen que el bautismo en Espíritu Santo es hablar en lenguas. No voy a sobreexplicar. En la temática pasada de cartomancia ya hablé sobre esto y por qué el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Sin embargo, hay algo que tengo que aclarar, que es que no todo nacido de nuevo necesariamente habla en lenguas. Obviamente, uno nace de nuevo y quizá no tenga ningún don de manifestación del Señor. ¿Qué pasa con aquel que nace de nuevo y muere inmediatamente? No, Dios no lo usó nada en su vida. Simplemente le dio la salvación. Ahora, ninguno puede hablar en lenguas si no ha sido bautizado en Espíritu Santo. Es decir, todo aquel que ha sido bautizado en Espíritu Santo es el que tiene el poder dado por el Señor para fluir cuando el Espíritu Santo quiera en los dones de manifestación. Esto va en contraposición a aquellas personas, como por ejemplo el predicador Derek Prince, que insta a los cristianos a desarrollar sus dones. Por ejemplo, si vos no hablas en lenguas, él te manda que practiques las lenguas.
¿Y qué vas a decir? Vas a balbucear tonterías en el mejor de los casos. En el peor, y según cómo esté tu vida o el propósito demoníaco que Satanás pretenda sobre vos, podés llegar a ser poseído por un espíritu inmundo haciéndose pasar por el Espíritu Santo y que te dé lenguas que sean satánicas. Esto no es un juego, Satanás no juega. Por eso no hay que forzar al Espíritu Santo, porque les tengo noticias. Tampoco se puede. Ya que no podemos forzar a que el Espíritu Santo haga algo, nosotros somos sus siervos, no al revés. Si no lo podemos forzar al Señor a que nos use, ¿por qué pretendemos seguirlo haciendo? Si vos tenés el don de sanidad, andá y orá por los enfermos y acrecentá tu fe. A ver, la fe te la va a dar el Señor en el momento oportuno para que sanes a una persona con una condición donde se requiera más y más fe. De eso se va a encargar Dios. Vos no te preocupes. Vos en lo que te tenés que preocupar es en tener fe, en creerle a la palabra de Dios. Pero no se puede forzar a los dones de manifestación. Por lo cual nosotros fluimos en los dones de manifestación cuando el Señor quiere. Pero sí o sí antes tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, como ya expliqué, y no se da siempre tras el nuevo nacimiento. Hay personas que sí, hay otras que no. Les paso a explicar, por ejemplo, Pablo de Tarso, ¿cuándo recibió el nuevo nacimiento? ¿Cuando vino y se oró por él? No, el nuevo nacimiento ocurrió cuando Cristo se apareció en su camino. Pablo no hizo una oración de fe. Pablo no empezó a hablar en lenguas, ni salió sanando a la gente de momento. Pasó unos días en ayuno y cuando vino el profeta a orar por él y cayeron como escamas de sus ojos, ahí recibió el bautismo en Espíritu Santo. Entonces, es decir, que a veces uno cree que el bautismo del Espíritu Santo también es el sello de la salvación. Error. El sello del Espíritu Santo no es el bautismo en Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. El poder del Espíritu Santo es el que viene con el bautismo en Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dijo Jesús a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sin embargo, ellos ya habían nacido de nuevo. ¿Cuándo? Cuando eran discípulos de Cristo, cuando lo aceptaron al Señor y empezaron a caminar en esta tierra con Él. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, no vemos que Nicodemo, no vemos que en el tiempo de Nicodemo haya habido el Espíritu Santo morando en las personas. Eso acontecería después con la ascensión de Jesucristo. Y sobre los primeros 120 que estaban orando en una reunión. Por lo cual, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, vos tenés que nacer de nuevo hoy. Y todo el que me acepte nace de nuevo. Y más adelante yo traeré la promesa del bautismo en Espíritu Santo. El ladrón que murió junto a Jesús no fue bautizado en Espíritu Santo, pero sí tuvo el nuevo nacimiento al aceptar de que Jesús vendría en su reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba aceptando como el Mesías. Por eso Jesús le dijo, de cierto hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Tenemos que tener cuidado con ciertas doctrinas
en las que a veces fallamos justamente por desconocimiento de la palabra. Bien, otro punto. El bautismo en aguas no da salvación. Bautícese cada uno, crea cada uno de vosotros en Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese para salvación, para perdón de pecados y para que sean salvos. Ese es el discurso, ¿no?, que dijo Pedro. Sin embargo, el bautismo en aguas no produce salvación, sino que es el resultado de la salvación que ya aconteció en el interior de una persona por el Espíritu Santo, que ya la regeneró, que ya le dio el nuevo nacimiento. ¿Cómo se explica esto? Hay personas que dicen, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Cuándo se realizan los bautismos? Yo he creído en Jesucristo y quiero dar ese paso de fe. Y el pastor dice, bueno, te vamos a hacer un curso. Te vamos a proponer que hagas un curso de 3 meses y cuando estés bien seguro de que querés bautizarte, te bautizas. Pero primero el curso. Esto es totalmente ridículo, antibíblico y yo creo que causa enojo en Dios, porque le podemos poner piedra de tropiezo a una persona que desconoce las Escrituras. La persona apenas acepta a Jesucristo en su corazón, ya ha sido salvada. Punto. Entonces, ¿por qué le impedimos el bautismo en aguas? Una persona que ya ha sido salvada se quiere bautizar, pero si muriera hoy sin bautizarse, se va con el Señor. Eso lo sabemos. Si oramos por alguien que se está muriendo ahí en la calle y esta persona acepta al Señor en su vida, listo, se va con el Señor. Porque ninguno puede aceptar al Señor si no es el Espíritu Santo que lo convenció de justicia, juicio y pecado. Y que realmente produce el verdadero arrepentimiento y la fe que es para salvación. Recuerden que la fe que produce salvación no es la misma fe que se usa en el don de manifestación de fe. La fe salvadora solamente la puede producir en el corazón el Espíritu Santo, no nosotros con nuestras palabras bonitas que usemos para predicar. Entonces, toda persona apenas reconoce a Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor, listo, es salva, no tiene que hacer más nada, es por gracia. Es así de sencillo, amén, es por gracia, no es por obras. No tenés que dar 20 pasos litúrgicos para ser salvo, no, es por gracia. Después ya la vida cristiana y mantenerse en esa salvación, en esa fe, son 3 puntos aparte, pero lo primordial es aceptar a Cristo. Una vez que la persona acepta a Cristo, ya está salvada. ¿Por qué entonces la Biblia dice que el bautismo en aguas es para salvación? Porque es la muestra pública de lo que ha acontecido en lo privado del corazón. Nadie que no haya sido salvo va a dejar de anhelar, o mejor dicho, ninguno que ha sido salvo, bueno, lo estaba diciendo bien, ninguno que ha sido salvo, hermanos, va a dejar de anhelar bautizarse en aguas. Yo puedo ir y querer bautizarme en aguas, no sé, porque me gustó una chica de la iglesia y quiero hacerme el cristiano. Por más que me bauticen, no he sido salvo, lo estoy haciendo por un propósito que me conviene a mí, lo estoy haciendo falsamente y Dios no puede ser burlado. Voy a salir de las aguas y nada va a acontecer. Sin embargo, si yo me estoy bautizando porque he creído en el Señor, no necesito cursados. Esto es como Felipe con el eunuco. Se encuentra Felipe al eunuco, le explica lo que éste va leyendo, leía Isaías, le habla a través de ese texto y le presenta el Evangelio y a Jesucristo. El Evangelio de Dios es Jesucristo. Le presenta todo ese Evangelio y el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si quieres, bien puedes. Listo, no le hizo hacer un curso ni esperar 2 semanas más siquiera. Se bajaron del carruaje, Felipe lo bautizó, fue arrebatado por el Espíritu Santo, teletransportado, si queremos decirlo así, a otro lugar,
y el eunuco siguió feliz su camino. Toda persona que ha sido salva va a sentir la urgencia de bautizarse porque es el Espíritu Santo produciendo en tal persona tal urgencia, tal necesidad, tal alegría por dar un reconocimiento público de su fe interior. Una vez aclarado el punto, mi hermano o hermana, si vos te querés bautizar y te están haciendo esperar un cursado, no te vayas de esa iglesia, a menos que el Señor te lo indique, a menos que abunden en falsa doctrina o en ciertos errores como este, pero no es necesario que te vayas, simplemente ten paciencia hasta que te bauticen. Si te morís mañana, de igual manera estás salvado aunque no pasaste por las aguas. Dios sabe que te lo están impidiendo. Pero no creas que bautizar a una persona te hace salva. O sea, que una persona se salva por ser bautizada. Eso es totalmente mentira. La salvación, o mejor dicho, el bautismo en aguas es producto de la salvación que ya se efectuó en la vida del creyente. Otro punto a tocar, que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. No voy a ahondar acá porque ya he tocado muchos temas, pero es necesario. El que escuche esto por primera vez y no sepa va a aprender. Jesús viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista está predicando esto, también está diciendo que aquel que no acepte al Mesías va a ser quemado en el fuego que nunca se apagará. Y Jesús también lo predicaba. Por lo cual el bautismo en fuego, lejos de creer que es un bautismo que te quema los pecados y te consume, que lo podríamos tomar así, pero por el contexto y por toda la suma de la palabra de Dios en los otros versículos, en los diferentes versículos que podemos encontrar sobre el tema, nos damos cuenta que el bautismo en Espíritu Santo es para el creyente y el bautismo en fuego es para el no creyente. La promesa del Espíritu Santo es para el creyente y la promesa del fuego que nunca se apagará es para aquel que no acepta a Jesús. Esto tiene que ver con las resurrecciones. En la primera resurrección están todos aquellos sellados por el Espíritu Santo y en la segunda resurrección están todos aquellos que van a su bautismo en fuego. Muerte segunda, lago de fuego. En fin, hasta acá doy estas explicaciones. Ahora volvemos con el tema que nos compete, pero ha sido beneficioso sacar tantas dudas seguramente. Volviendo entonces a lo que es la quiromancia, empezamos. Para evitar errores, aclararemos algunos conceptos. En este capítulo, tratando de la quiromancia, que es la adivinación por medio de las líneas de la mano, vamos a diferenciar a la quiromancia de la quirología, que es la ciencia de la interpretación de la forma y líneas de la mano. Esta no la vamos a considerar. Sin embargo, sí a la quiromancia, que se remonta a la antigua Roma. Las primeras ideas astrológicas estaban relacionadas con la quiromancia. Además de las 4 líneas principales de la mano que corresponden, al corazón, la línea de la cabeza, la línea del destino y la línea de la vida, la palma también está dividida en 7 montículos planetarios. Desde el dedo índice al meñique son Mercurio, Apolo, Saturno y el montículo de Júpiter. Debajo del pulgar está el montículo de Venus y debajo del meñique los montículos de Marte y de la Luna. Otra vez hemos de referirnos a ejemplos hallados en la práctica del asesoramiento espiritual, aun cuando acabamos de decir que desde el punto de vista de las definiciones, la quiromancia, la quirología y la grafología deben considerarse por separado. En la práctica suelen ocurrir desastrosas confusiones y para demostrarlo citaremos el siguiente ejemplo. Una joven acudió a un grafólogo para que le interpretara la letra y también las líneas de su mano.
Se le predijo por escrito que sería asesinada a los 30 años. Por consiguiente, la muchacha manifestó ante su familia: si he de morir tan joven, quiero gozar mi vida al máximo. Y se entregó de esta manera a la prostitución y cometió abortos. A causa de su vida tan disoluta, enfermó a los 24 años y murió de colitis ulcerosa. El médico mismo afirmó que había acarreado su propia ruina con su modo de vivir tan licencioso. Es digno de notarse que después de la consulta al grafólogo aparecieron en la joven habilidades mediumísticas. Podía usar el péndulo y la varilla adivinadora. Bueno, esto lo digo no para que lo hagan, pero pueden ir a un grafólogo que por arte de la psicología, que no es un arte, pero bueno, a ver, que por la ciencia, pongámosle, ¿no?, de la psicología, deduzca tu personalidad por tu forma de escribir, y a veces no tiene nada malo. Una persona, hasta para firmar, vemos que si firma con letras muy pequeñitas, chiquititas, es una persona que tiene una baja autoestima. Cuando una persona ya firma en grande y a veces hasta se pasa de los márgenes establecidos en el límite que le dan para que firme una hoja, podemos notar que es una persona que tiene un gran ego, y en algunas letras podemos ver que se dan indicio de personalidades de aquellos que están escribiendo. Yo esto no lo veo malo, y a veces puede ser una buena práctica ver estos detalles para más o menos identificar el proceder o las intenciones de una persona o lo que hay dentro de él ya a nivel psicológico, ¿sí? Pero ya puede ser un grafólogo que además de esta ciencia psicológica tenga habilidades mediumísticas y que por demonios adivine lo que es o lo que hay en la persona por la letra de su escritura. Entonces nosotros no nos arriesguemos, ¿sí? No nos arriesguemos. Y si a nosotros nos gusta mucho la psicología, mantengámonos en la línea de la psicología, aunque no es recomendable para los cristianos seguir la psicología a menos que la vayamos a amparar con pura Biblia. Pero bueno, ya es otro tema. La psicología sirve para tratar el alma. Solo Dios trata desde el espíritu para cambiar el alma. Pero es otro tema totalmente distinto. Más allá de eso, lo que quiero aclarar es que nosotros tenemos que conocernos, porque si tenemos alguna providencia, digámosle, de adivinación, esta no viene de Dios. Tenemos que tomar las medidas pertinentes sobre nuestra propia vida. En este ejemplo, sin embargo, el grafólogo practicaba el ocultismo y aplicaba la grafología como excusa para sus propósitos sortílegos. La persona que haya sido aconsejada por adivinos suele efectuar el cumplimiento de la predicción, ya sea consciente o inconscientemente, por fuerzas demoníacas o sugestión. Aquí se repite lo dicho sobre el proceso psicológico de la cartomancia. En el aconsejamiento espiritual se observa con frecuencia que la quiromancia hace que las personas pierdan sus escrúpulos morales. La educación, tradición y costumbres cristianas van rodeando las vidas de diques protectores. Incluso aquel que se halla lejos de Cristo vive inconscientemente en el orden de un mundo cristiano, aunque interiormente se rebele contra él. Sí, o sea, hay personas que vienen de muy buena familia donde les han enseñado buena moral y que quizás hasta tengan cierto conocimiento de quién es Jesús y de la Biblia, sin ser ellos cristianos. Esta persona entonces forma diques protectores que rodean su vida para que no sean tan licenciosos en su manera de vivir. Pero el asirse a los poderes ocultos derrumba tales diques. En este caso citado, la vida sensual de esta niña, de esta joven, obtuvo el predominio y la terminó arruinando. El ocultismo estimula todas las pasiones y malas inclinaciones.
La persona aconsejada por el ocultismo en muchos casos se vuelve irascible, se entrega al alcohol, a la nicotina, a una vida licenciosa. Veamos más efectos de prácticas adivinatorias que pueden demostrarse en los siguientes casos. Una mujer joven se hizo adivinar la suerte por la quiromancia. El sortílego le dijo que a los 40 años se enfermaría de cáncer y moriría. El caso fue que la mujer comenzó a adelgazar antes de cumplir sus 40 años a causa de tal sugestión, y desde entonces está viviendo bajo el engaño de que va a contraer un cáncer. Iba perdiendo 30 kilos y pesaba solamente 44. Veamos otro ejemplo. La prima de uno de mis compañeros de estudio, cuenta Koch, estaba trabajando de sirvienta en una casa parroquial. Cierto día apareció a la puerta una gitana vendiendo artículos del hogar. La niña se negó a comprar nada a causa de los altos precios. Por consiguiente, la gitana asió la mano de la niña para predecir su suerte. La joven quiso retirar su mano, pero la astuta mujer hizo uso de una artimaña psicológica, diciéndole rápidamente a la joven: «Oh, qué interesante, dentro de 2 años te casarás». Que niña no se detiene al hablársele de su futuro casamiento. Así que de buena gana, ésta permitió que la gitana continuara. Y ésta, leyendo su mano, profetizó, entre comillas profetizó: «Se te presentarán varios pretendientes, te casarás con el más alto. En el primer año de tu vida de casada serás madre. Pero aquí tu línea de la vida se detiene bruscamente. Morirás al tener tu primer hijo». Antes de continuar con tal relato, señalaremos brevemente el carácter de este sortilegio. Por cierto que no era necesaria ninguna habilidad profética para predecir el casamiento a una niña bella. Tampoco es necesario ser profeta para decirle que durante el primer año de su matrimonio llegaría a ser madre. El anuncio de su muerte solamente fue una venganza por parte de la gitana, ya que la joven no le había comprado nada. Esto no es sortilegio genuino, sino tan solo una primitiva adivinación sugestiva. ¿Y cómo salió tal profecía? Bueno, nada bien. La verdad es que aparecieron varios pretendientes durante los 2 años siguientes. La niña se colocó bajo la influencia de la predicción y se casó con el más alto. En el curso del primer año se dio cuenta de que iba a ser madre. Cuando más se acercaba la hora del parto, más aumentaban sus temores. Luchó bajo esta oscura profecía. Sus parientes y en particular su esposo trataron de disuadirla de creer tales tonterías, mas no tuvieron éxito. La joven no tuvo una fe lo suficientemente fuerte como para contrarrestar tal superstición. Tuvo un parto normal, pero varios días después contrajo una alta fiebre. El médico manifestó que no había causa orgánica alguna que produjera tal fiebre. 3 semanas después del parto, quedó mentalmente trastornada y fue internada en una clínica psiquiátrica, donde murió 3 días después. Únicamente quien no conozca la psicología del sortilegio ha de definir esto como una predicción cierta. Con toda probabilidad, este es un caso de sugestión. Bien sabemos por nuestras misiones, cuenta Koch, que los nativos paganos dependen completamente de las profecías de sus médicos y sacerdotes mágicos. Cuando el mago de alguna tribu predice la fecha de muerte de algún miembro tribal, tal predicción se cumple exactamente. Aquí estamos hablando del fenómeno psicológico de la tanatomía, que es el buscar la muerte. Hay muerte por sugestión, y esto no sucede tan solo en casos de habitantes primitivos, sino que también se observa entre europeos civilizados, dice Koch. Es decir, que no se restringe a las tribus de África, de la India, sino que también a aquellos que están en mundos menos terciarizados.
En conexión con esto, los americanos, cuenta Koch, han efectuado experimentos con condenados que han mostrado pruebas positivas. Por ejemplo, se le vendaron los ojos a un condenado a muerte. Se le dijo que moriría al abrírsele la arteria principal del cuello y que dentro de un minuto estaría muerto. Se le efectuó un pequeño rasguño superficial sobre la piel del cuello. Al mismo tiempo, se abrió una canilla de agua cerca de la víctima. El condenado sintió el corte y oyó el salpicar del agua. Dentro del minuto perdió el conocimiento, aunque nada le pasó realmente. Aquí se demuestra que el ardid de la sugestión tuvo éxito. En cuanto a los elementos del sortilegio o adivinación, en sus diversas formas y las predicciones y profecías, el profesor Zucker, en su Psicología de la Superstición, hace distinción entre el fenómeno mágico y el místico. Y en tercer lugar, la forma de superstición que emana del presentimiento. La superstición mágica es activa, poniendo en movimiento poderes sugestivos y mágicos. Obra inmediata, decisiva y formativamente en la vida de quien va tras ella. Hasta ahora casi todos los ejemplos lo demuestran. La superstición mística tiene carácter instintivo y de adaptación. Obra por la intuición, la meditación y la sensibilidad. De acá sacamos por qué hay personas que practican yoga, meditación y logran sus objetivos. En el mejor de los casos, por decirlo, ¿no? Es solo sugestión. En el peor ya ponen en movimiento a fuerzas ocultas. Por más interesantes que sean estas diferencias científicas, de mayor importancia es lo que concierne al asesoramiento espiritual. Personas con desórdenes mentales y emocionales, cuyos síntomas no encuadran dentro del terreno psiquiátrico, necesitan ser ayudadas. Para demostrar los efectos de la quiromancia, agregaré un ejemplo más y con esto cerramos el tema. Una sortílega rechazaba rotundamente todo lo que fuera espiritual. Un día, una joven creyente le llegó a conocer. Cuando se enteró de su extraña ocupación de adivinadora, jocosamente extendió su mano, considerándolo todo como a una tontería. La mujer procedió a leer la palma de la mano de la joven y ésta no pudo menos que hacer un comentario burlón, riéndose alegremente. Pero la broma se hizo seria y pesada porque la joven empezó a sufrir depresión y perdió la fe. En los hijos de la sortílega se observaban los mismos efectos. Todos eran neuróticos y vivían vidas inmorales. En este caso también se observan las típicas características de los resultados: depresiones y pérdida del sentido de la conciencia. Y así es como regresamos al principio. Vemos el aspecto que demuestran estos casos. La adivinación desarrolla el fenómeno de una resistencia interior en contra de todo lo que sea de naturaleza divina. Cuando una persona que ha practicado artes ocultas quiere llegarse a Cristo, no puede ejercer la fe. Fuerzas opuestas, siniestras y violentas se presentan buscando evitar la decisión por Cristo. La persona que ha sido infectada, entre comillas, inmunizada, cierro comillas, por el sortilegio, se vuelve insensible al Espíritu Santo y es muy difícil para tales personas encontrar a Cristo. Si nosotros estamos en este estado, tenemos familiares así o conocidos, ¿qué podemos hacer? Ayuno y oración por tales personas y que el Señor nos vaya guiando. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no va tanto en lo que decimos, sino en lo que el Espíritu nos mande a decir.
Pero en ocasiones la persona está atada y no podemos llegar a una casa y saquear todo lo que hay en tal casa si primero no atamos al hombre fuerte de esa casa. Por lo tanto, a veces tenemos que lidiar con demonios de gran envergadura, en poder, y tenemos que someter a tal demonio al hombre fuerte de la vida de esas personas para que éstas puedan llegar a Jesucristo. Espero que la temática te haya sido de bendición y no te pierdas la próxima parte, si el Señor permite, donde vamos a hablar de el péndulo y la varilla adivinadora, que para sorpresa de muchos, si ustedes buscan en YouTube personas haciendo esto, van a encontrar más o menos, van a encontrar de hecho, qué es lo que es el péndulo y la varilla adivinadora, y hay personas que siguen practicando este método a pesar de que lo podamos ver anticuado. Sí. Así que bueno, compartan este audio para ser de bendición a más personas y nosotros nos encontramos en la próxima parte temática de Conociendo al enemigo. Shalom.